En este vídeo, que sigue como continuación del anterior, seguiremos comentando aquellos aspectos que podemos manipular acerca del diseño de las tareas. Por lo tanto, si bien en el anterior estuvimos hablando del espacio, del tiempo, de las reglas y de los materiales, en este tema o en este vídeo nos vamos a centrar en cuanto al número de jugadores, las condiciones en las cuales se realizan las tareas, los elementos de comunicación utilizados, los medios técnicos y tácticos empleados, si bien sobre ellos haremos referencia en algunas ocasiones a lo que vimos en el primer bloque de contenido donde se abordaron los distintos elementos de trabajo en función de las etapas de desarrollo o del proyecto de aprendizaje. Y por último, analizaremos algunos aspectos en cuanto a los factores de complejidad a nivel perceptivo, decisional y de ejecución. En cuanto al primer aspecto, que son los números de jugadores, hablamos que podemos jugar en tanto al número como a la forma de intervenir. Así pues, podemos aumentar o disminuir el número de jugadores tanto en las tareas como en los equipos, incluso variando la forma en la cual participarían para crear, en este caso, situaciones de igualdad, superioridad o inferioridad numérica. Además, uno de los recursos que podemos tener es la utilización de comodines. En fútbol es muy frecuente, podríamos utilizar tareas de aprendizaje donde podemos tener a un jugador que queremos desarrollar una mayor participación en el juego, un mayor trabajo perceptivo, un fomento de la toma de decisiones. Podemos utilizar jugadores comodines que sirvan de enlace en la transición de ataque y defensa en un juego de dos equipos o dos subequipos que compiten en una misma tarea. Así, ese jugador comodín servirá y tendrá que desarrollar continuamente aquellas acciones de posicionamiento en el terreno de juego para saber cómo contribuir a la acción de ataque o de defensa dependiendo del rol que tenga que asumir, o si viene siempre de ataque, en cuanto a la distribución o posesión del balón. El número de jugadores nos va a permitir también favorecer la participación o la competición. De esta manera, la dinámica en la cual se interviene sobre el balón va a fomentar cada una de ellas. Vimos en el primer bloque de contenidos que en las primeras etapas de iniciación y de enseñanza del fútbol debemos fomentar más la participación que la competición, y por lo tanto el incremento progresivo a lo largo del proyecto de aprendizaje del número de jugadores en la composición de los equipos y las situaciones reducidas de entrenamiento va precisamente en esa línea, porque a medida que tengamos más jugadores vamos a tener una menor participación sobre el balón de cada uno de ellos, mientras que en iniciación, que queremos crear mucho tiempo de práctica, tendremos los jugadores que participan continuamente y por lo tanto mayor intervención sobre el balón. Y aquí por lo tanto también tendríamos que analizar la presencia del portero. A medida que hemos ido avanzando en las distintas categorías de juego, ya vamos buscando la especialización, pero la presencia o no de portero no es siempre fundamental. Podemos crear situaciones de juego donde tengamos porterías reducidas y donde el avance con el control del balón para intentar meter el gol en una portería pequeña de 1,5 metros, 2 metros o 1 metro incluso para puntuar, haría que el control y la posesión del balón sea mucho mayor y por lo tanto haya que llegar hasta el último punto para poder conseguir el objetivo del juego. Por lo tanto, estos aspectos que hemos visto, vamos a analizar ahora cuál es el impacto que tendría sobre la complejidad de las tareas. Recuerden que la complejidad es aquel aspecto objetivo que nosotros afectamos sobre el diseño de las tareas, mientras que la dificultad es una percepción más subjetiva que tiene el jugador sobre las mismas. Pues bien, en cuanto al número de jugadores, iremos, como hemos dicho, de pocos a muchos, e iremos de situaciones de superioridad a inferioridad. ¿Por qué? Porque en situaciones de superioridad vamos a permitir facilitar la toma de decisiones, mientras que aquellos que están en situación de inferioridad numérica van a tener que tomar decisiones mucho más rápido o hacer una ocupación más estructurada y más adecuada del espacio. Y además damos un mayor margen de error en cuanto a los aspectos, sobre todo cuando estamos en superioridad en ataque, a una toma de decisiones más inadecuada o una mayor posesión del jugador del balón porque todavía no ha aprendido el niño a terminar de ver o centrar la visión en el balón, a mirar hacia arriba y por lo tanto analizar el juego. Entonces, la situación de superioridad va a permitir poco a poco ir haciendo ese traspaso desde la falta de dominio técnico a el dominio o el conocimiento de las situaciones tácticas. Y como hemos dicho antes, por supuesto, ir desde la participación a la competición. En cuanto al trabajo físico, aquí vamos a jugar, o el impacto va a tener en que pocos jugadores, debido a una mayor participación y por lo tanto sobre el balón, ya veremos más adelante que la participación puede ser simultánea, alternativa, etcétera. Pero sí
que vamos a hacer que cuando hay pocos jugadores, la participación sobre el balón es más constante. Si intervenimos, si manipulamos o concretamos o delimitamos el número de toques que se hace sobre el balón, por lo tanto, vamos a tener más intensidad sobre el juego, porque vas a tener, el jugador, pues mira, puedes tener solo 10 toques antes y por lo tanto hacer un pase. Entonces, vamos a crear una mayor intensidad de que los jugadores se tienen que desplazar para buscar una línea de pase o tanto para enviar como para recibir. Y por lo tanto, cuando trabajamos con más jugadores, a medida que nos vamos acercando al fútbol 11, nos acercamos a espacios más grandes. Y por lo tanto, el impacto y el trabajo sobre la condición física y en concreto sobre la resistencia aeróbica será mayor. Así, pocos jugadores, ¿qué va a pasar? Dado que hay una mayor intervención sobre el balón, vamos a trabajar más los aspectos técnicos. Y cuando más jugadores tengamos, y debido debe haber más colaboración entre líneas e intralíneas, es decir, entre los jugadores de la misma línea, como pueden ser los defensores, medios y delanteros, y entre líneas, que sería cada una de ellas. Entonces, vamos a intentar, con ese mayor trabajo de la táctica, intentar favorecer el ataque, sobre todo en situaciones de superioridad numérica, ya que defender es más fácil, la destrucción del juego es mucho más fácil, ya que la localización del balón está más definida. Buscamos el balón, intentamos interceptar la línea de pase o interceptar que nos metan gol. La creación del ataque implica un aspecto mucho más creativo, donde depende también de la movilidad de los jugadores, y poco a poco debemos ir depurando esa relación para el trabajo de los aspectos tácticos. E insisto, debemos favorecer siempre la participación y jugar con el número de jugadores en situaciones de juego más grandes o más pequeñas va a permitir mejorar el tiempo de práctica sobre la pelota. El segundo de los aspectos que vamos a trabajar sería en cuanto a la comunicación. La comunicación, no piensen que solo es un aspecto verbal. Aquí estoy haciendo un elemento de comunicación, como pueden ver el jugador que está al fondo de la foto. Ese jugador está diciendo, estoy aquí, pásame el balón. Entonces, la comunicación hay de distintos tipos. Es cierto que debemos intentar poco a poco depurar esa dependencia que muchas veces hay del estímulo verbal, de decir, pasa, aquí, etcétera, para intentar, mediante una progresión, permitir o no el uso de esos elementos de comunicación. Entonces, de permitirlos al principio, lo que haríamos sería prohibirlos posteriormente. Debemos además utilizar distintos tipos. Hemos dicho, de momento, el lenguaje verbal, pero existirían también lo que se llaman los gestemas y los praxemas. Los gestemas, ¿qué son? Son gestos que yo puedo hacer mediante una indicación, como puede ser aquí, o un gesto que significa, pues vamos a hacer tal jugada, pero cuando a medida que vamos complicando esos gestos que pueden ser de comunicación no verbal, lo que vamos es haciendo un mayor acercamiento a lo que se llaman los praxemas, que es la relación que se da intra y entre líneas. Eso, a medida que vamos avanzando en el trabajo táctico, podemos, aquellos jugadores que tienen una mayor dependencia, un mayor control o intervención sobre el desarrollo del juego, pues van a permitir gestionar esos praxemas. Esto es importante que lo vayamos introduciendo poco a poco, porque eso va a tener una menor dependencia del entrenador y por lo tanto los jugadores van a aplicar durante los partidos o durante incluso las situaciones de juego, durante los entrenamientos, aquellos aspectos que el entrenador o el monitor o el profesor les ha ido diciendo. Debemos ir además desde estímulos que se llaman inespecíficos a específicos. Estímulos inespecíficos que pueden ser desde meter elementos perturbadores, como pueden ser trabajo con balones distintos, trabajo con estímulos confusos. Algunos de estos aspectos los veremos más adelante. Esto puede hacer o va en la línea de estimular la capacidad perceptiva del juego, y si yo meto un balón, que en este caso, aunque no es el específico del juego, pero es un balón que no tiene, ya vimos sobre los materiales en el vídeo anterior, una forma redondeada, va a crear una trayectoria regular y por lo tanto estoy trabajando la capacidad de estimulación de motilidad extrínseca, que es la capacidad que yo tengo para ver un móvil que está fuera de mi campo visual. Entonces, podemos ir jugando con esos aspectos de manipulación de los materiales, del espacio, de las porterías, que no son específicos del juego y que pueden ir en pro del trabajo de la capacidad perceptiva. Por lo tanto, también podemos ir desde pocos a muchos estímulos. Evidentemente, pocos estímulos van a permitir facilitar la interpretación y la toma de decisiones durante el juego.
A partir de ahí podremos meter más estímulos. Más estímulos pueden ser desde más balones, más porterías a las que jugar, más jugadores, ya puede ser con igualdad, superioridad o inferioridad numérica. Podemos ir jugando con todos esos aspectos que van a tener un impacto sobre la comunicación. Y por supuesto, aunque de esto hablaremos más adelante en este vídeo, sobre la capacidad perceptiva o cómo manipular a nivel perceptivo, vamos a hablar de que la comunicación, vamos a ir desde estímulos que son más claros y más duraderos, a estímulos que son menos claros y menos duraderos, como puede ser dar una consigna. Yo puedo estar mucho tiempo diciendo aquí, o puedo decir... Entonces, la capacidad para interpretar y percibir todas esas acciones del juego, pues podemos manipularlas y por lo tanto facilitar para crear poco a poco automatismos durante el juego. Los automatismos son elementos condicionantes del desarrollo del juego, sin limitar la capacidad decisional que va a estar condicionada por la capacidad perceptiva de cada jugador. Evidentemente la comunicación debemos, como pone en la diapositiva, debe utilizarse principalmente para el trabajo perceptivo y táctico, y por lo tanto debe ser un elemento que nos sirva de apoyo para las tareas. El tercer elemento que vamos a hablar en este vídeo es los medios técnicos y tácticos. En este caso podemos jugar con uno de ellos, que es el número de golpeos y de toques. Podemos limitarlo, podemos decir que hay que hacer un número máximo de toques antes, o para hacer una conducción, antes de hacer un pase. Esto va a crear el dinamismo dentro del juego. O tenemos que hacer un número obligatorio de toques antes de tirar a puerta. O que el balón pase por todos los jugadores antes de chutar a portería. Todos estos aspectos van a tener un impacto, evidentemente, sobre la táctica, la cooperación entre los miembros del equipo, ya puede ser el equipo global o en una situación reducida. Y por supuesto va a ir, a medida que pongamos más condicionantes tácticos, va a ir en una depuración y un trabajo más fino y más exigente en cuanto a la técnica. Por lo tanto, esto también podemos trabajar con las superficies de contacto. Imaginemos que estamos creando una situación en la cual le decimos al defensor que necesariamente tiene que llevar a un jugador que es diestro hacia su lado no eficaz, que sería hacia la izquierda de la portería. Esto a lo mejor lo podemos hacer porque queremos fomentar que ante una determinada zona delimitada por conos, queremos estimular que el jugador en ataque tire a puerta con el empeine exterior, porque no podría tirar de otra manera porque no tiene tanta superficie de tiro. O podemos crear dentro de la portería distintas zonas que obliguemos a tirar. Entonces el jugador tendrá que decidir que dependiendo del punto que se encuentre para tirar a la portería, tendrá que elegir entre empeine interior, exterior o empeine total. Entonces, podemos jugar con los condicionantes del juego para determinar la forma en la cual se elige una técnica determinada, y esto, por ejemplo, se puede utilizar con estilos de enseñanza que vimos en el segundo bloque de contenidos de descubrimiento guiado de resolución de problemas, donde el jugador tiene que buscar una posición en el juego que le permita dar la respuesta más adecuada a la situación que hemos forzado crear. Por supuesto, jugaremos ahí con defensas que sean más activas o más pasivas. Por lo tanto, al fin y al cabo, también podemos promover el de utilizar una determinada técnica para puntuar. Imagínense que queremos fomentar el trabajo del pase aéreo. Entonces, hemos visto en alguna ocasión ejercicios, por ejemplo en el primer bloque de contenidos, que hemos planteado juegos donde podemos estar pasando con las manos, tipo como si fuera un balonmano, pero para fomentar el salto y el remate de cabeza, pues en este caso hay que finalizar con un remate de cabeza. Pues imaginemos que queremos fomentar, que en este caso el juego por bandas, y por lo tanto tenemos que definir que el juego o el gol solo vale si el pase viene desde uno de los extremos y es rematado a cabeza por los jugadores que hayamos propuesto en este caso. No hace falta hacerlo con un campo total, sino una situación reducida donde buscamos una zona de eficacia para los delanteros, una zona en la que igual no dejamos que accedan los defensores para dejar espacio si no hay un dominio técnico para que los extremos centren por un lado o por otro, pero solo vale el gol si se remata de cabeza. Damos un tiempo para intentar resolverlo, si no se consigue, volvimos a abrir el balón a los extremos, volvemos a centrar, etcétera, etcétera, y si no, cambiamos de rol. Pero podemos delimitar la forma en la cual o las técnicas que se utilizarían para puntuar, para en este caso favorecer qué principio táctico, juego por bandas, centrar, remate de cabeza. Y por lo tanto, podemos variar también el tipo de marcaje a realizar, dependiendo si es individual, zonal, mixto, y la actitud de esa defensa, lo que les he comentado, si es más activa o más pasiva.
Por lo tanto, ¿qué impacto, cómo podemos manipular la complejidad de los elementos técnicos y tácticos? En cuanto a la progresión, vamos a ir de toques y pases libres a limitar. Evidentemente, al principio, en edades tempranas, hemos dicho en continuas ocasiones que hay que dejar a los jugadores que exploren, y al explorar, por lo tanto, podemos dejar la intervención del elemento decisional y nosotros iremos depurando si esas decisiones han sido más correctas o más incorrectas. Debemos ir desde medios técnico-tácticos más sencillos, con situaciones de juego reducidas, con pocos jugadores, a elementos de juego más complejos que impliquen relación entre e intralíneas. Y por eso fuimos del juego 3-3, 5-5, 7-7, hasta llegar al fútbol 11. E iremos desde el marcaje individual, donde la responsabilidad del jugador está mucho más definida, sabe a qué jugador se tiene que vigilar o tiene que marcar, mientras que a medida que nos vamos acercando a mayor número de jugadores, la responsabilidad es más difusa, es más compleja, porque se dan situaciones que van a variar en función de la dialéctica ataque-defensa, y si un jugador hace un marcaje de ruptura, tenemos que ver si la defensa va a hacer una permuta, un repliegue, etcétera. Entonces, tenemos que ir poco a poco introduciendo esos aspectos a medida que avanzamos en el proyecto de aprendizaje. Y por supuesto, en relación también al trabajo físico, iremos desde menos toques a desde más toques a menos toques, porque menos toques que van a provocar una mayor intensidad. Si limitamos el número de toques que tenemos que hacer para progresar una jugada, es decir, evitamos que el jugador posea el balón mucho tiempo y avance para decidir, pensarlo mucho, vamos a trabajar, por un lado, el aspecto técnico, porque tiene que posicionarse muy bien con respecto a otros jugadores y pasar rápidamente o buscar el espacio adecuado para recibir el balón. Y por supuesto eso va a ir, además, para trabajar el aspecto perceptivo, interpretar el juego, a dónde paso, a dónde me voy para que me pasen, y el aspecto decisional, para ver en qué momento lo hago y si tengo el balón, cuándo paso. Por lo tanto, menos toques va a llevar una mayor intensidad a nivel perceptiva, decisional y, por supuesto, técnica, porque requiere hacer esas acciones mucho más rápidas y con mayor precisión. En este cuarto aspecto hablaremos de las condiciones de la tarea. En cuanto a las condiciones de la tarea, vamos a hablar que podemos variar el lugar de realización, podemos ir cambiando las distintas zonas en las cuales vamos demandando la realización de las tareas. Explicamos en el primer bloque de contenidos que muchas veces en iniciación, cuando queremos trabajar elementos técnicos mediante juegos, podemos ir manipulando zonas donde las cuales vamos realizando la ejecución de distintos golpes. Pero es igual de, cuando he comentado antes, crear situaciones técnico-tácticas reducidas que obliguen a la realización de un determinado gesto técnico y, por lo tanto, haga que estimulemos la realización o el trabajo en zonas de mayor o menor eficacia. Podemos jugar, a medida que nos vamos acercando con el trabajo condicional a etapas mayores donde buscamos más el rendimiento, podemos jugar con niveles de fatiga, donde la fatiga puede tener un impacto tanto a nivel perceptivo como decisional, incluso a nivel técnico. Podemos ir jugando con la intensidad de las sesiones para hacer determinados trabajos, y esto ocurre cuando trabajamos ante equipos o ante situaciones que tienen un mayor desempeño técnico que nosotros. Cuando un jugador o un equipo es bueno, tiene una buena compenetración, tiene una buena posesión del balón, relación entre los jugadores, el otro equipo va un poco a remolque. Entonces, podemos ir jugando en algunas sesiones con equipos en los cuales no juguemos con el número de jugadores y la superioridad, sino que pongamos en un equipo aquellos jugadores que tienen un mayor dominio técnico y en otro al que tienen un menor dominio técnico. ¿Para qué? Para intentar que el que tiene el mayor dominio técnico y con penetración táctica tengan que tener un mayor nivel de exigencia y, por lo tanto, adecuarse a las condiciones que le está provocando el otro equipo. Hemos hablado de la condición de los jugadores, si son más activos, semiactivos, pasivos. Ahí va a estar relacionado también con el nivel de dificultad de las tareas. Evidentemente, cuando yo tengo un jugador con un nivel menos de destreza entre un jugador que tiene más nivel de destreza, pues para intentar que se adapte a esa situación, pues el que tiene más destreza le voy a decir, oye, déjale un margen para intentar que pueda buscar una zona mejor de disparo, estate menos activo ante él, porque si no, el otro jugador con menos destreza va a tener menos oportunidades para poder encontrar el éxito, y eso va a tener un impacto sobre la motivación sobre las tareas. Podemos modificar la posición de partida. La posición de partida va a tener un impacto en cuanto a dar tiempo para la toma de decisiones. Entonces,
Entonces, imaginemos que estamos haciendo una situación en la cual vamos a hacer una situación de resolución de 2 contra 2, entonces podemos dar las consignas esperando a todo el equipo, ellos hablan, se coordinan, o podemos cambiar las consignas durante el desarrollo de la actividad. Veremos en el próximo vídeo un poco en cuanto a la organización de las tareas. Entonces, podemos ir cómo vamos metiendo las variantes, cómo interviene el entrenador o entrenadora, va a poder modificar la posición de partida y por lo tanto el tiempo para la planificación de las tareas. Podemos cambiar la forma de desplazarse. Normalmente en fútbol sabemos que la forma principal puede ser, en este caso, carrera y marcha, y además desplazamientos hacia adelante, pero podemos hacer ejercicios donde muchas veces hay jugadores que pierden la percepción del desarrollo del juego porque se giran, dan la espalda al balón y van corriendo. Entonces podemos obligar a que se juegue siempre mirando al balón y podemos estar estimulando los desplazamientos hacia atrás, hacia los laterales, etcétera, dando consignas en cuanto de que hay que mirar a determinadas zonas. Si hacemos un juego muy sencillo, como puede ser el de los relojes, consiste en, imagínense que el espacio es como si fuera un reloj. Yo ahora estoy mirando a mis 12, estas son mis 3, mis 9 y mis 6. Pues puedo hacer en un cuadrado que delimito con conos, obligar a los jugadores que estén mirando, dependiendo de cómo estén en ataque o en defensa, mirando a un determinado rango horario y por lo tanto no puedan cambiar la orientación de su cuerpo. ¿Eso qué va a pasar? Que muchas veces, aunque el balón quede en su periferia, van a tener que estimular la visión periférica, que hemos dicho en este caso que es aquella que va a permitir una mayor percepción de los móviles en movimiento. Y en fútbol muchas veces no podemos tener todo en nuestro campo central, que es donde tenemos una mayor percepción nítida del movimiento. Y por lo tanto, a medida que vamos llegando al fútbol 11, tenemos que tener un mayor campo visual que nos permita estimular el terreno de juego. Y eso puede estar relacionado, como hemos visto aquí, con la forma en la cual nos desplazamos y cómo orientamos nuestro campo de visión. Inclusión de elementos inespecíficos, ya hablamos en el vídeo anterior de que podemos utilizar materiales que no son específicos del fútbol, como pueden ser otros balones, etcétera, y por lo tanto, sobre la progresión iremos de situaciones, por supuesto, de más fáciles a más compleja, como hemos hablado a lo largo de los condicionantes de la tarea en el vídeo anterior y en este. Y por último, y que nos servirá también un poco de resumen, debemos tener en cuenta que en función de las limitaciones, las obligaciones, priorizaremos al fin y al cabo el trabajo de un mayor elemento técnico, táctico o de los dos. Pero aquí vamos a hacer como resumen cómo podemos hacer impacto de los distintos factores de complejidad a nivel perceptivo, decisional, que está en medio, y motor, que estaría a su derecha. Por lo tanto, en cuanto al mecanismo perceptivo, hemos visto que podemos manipular el número de estímulos a atender. Iremos de pocos estímulos a muchos estímulos, al igual que el número de estímulos presentes. Por supuesto, podemos cambiar la velocidad y la duración. Iremos al principio con estímulos que son más lentos y más duraderos a estímulos que son más rápidos y están presentes durante menos tiempo. Esto se puede hacer con el tamaño y el peso de los balones. Podemos facilitar la percepción de la trayectoria de un balón poniendo un balón que sea más blando, que sea más lento o que pese menos y que va a permitir que sea mucho más lento y por lo tanto facilitar la percepción espaciotemporal de ese móvil. Jugar con la intensidad. Aunque hemos visto muchas veces en el fútbol profesional, y ocurre mucho en nuestro país, cuando llega la temporada de invierno de la Liga de Fútbol Profesional, nos cambian el balón. Nos cambian el balón a un balón amarillo. Ese balón amarillo, en teoría, surgió cuando queremos trabajar en entornos donde ha habido nieve, hay niebla, etcétera, sirve como contraste con el fondo, ya sea por niebla o con el suelo con nieve. Aunque en nuestro caso tiene un aspecto más de marketing, es cierto que podemos jugar con la intensidad de los estímulos y podemos jugar con balones que son del color similar al césped. ¿Eso qué va a pasar? Va a pasar que la percepción, en este caso de la agudeza visual, es mucho más fina y por lo tanto, porque la sensibilidad al contraste es mucho menor. ¿Y qué tenemos que hacer? Podemos trabajar esos aspectos para intentar, obligando en este caso al tener un estímulo más confuso, el jugador va a tener que mirar un poquito más hacia el balón. ¿Y qué va a tener que hacer? Que mirar con percepción periférica la posición de los jugadores. Si lo hacemos al contrario, ponemos un balón muy contrastado, vamos a obligar a que el jugador conduzca el balón sin mirarlo tanto al mismo y por lo tanto aprenda más a interpretar
el entorno de juego. Podemos jugar con la complejidad de los estímulos para intentar tener una relación con los aspectos técnicos y tácticos. Y eso va en relación, por supuesto, si entran en conflicto o son confusos con ese entorno que tenemos alrededor. En cuanto al aspecto decisional, pues vamos a poder manipular el número de decisiones a tomar. Cuanto menos jugadores tengo, las alternativas de decisión son menores. A medida que voy incrementando las situaciones, como vimos en el primer bloque de contenidos, el diseño de tareas para cada etapa del juego, pues vamos incrementando el número de decisiones. El tiempo requerido para las mismas, podemos manipular cuánto tiempo dejamos para poder tomar la decisión correcta. Si no se toma la decisión correcta o se consigue el objetivo, podemos cambiar el rol y podemos crear situaciones de competición en la cual un equipo consigue un punto cuando consiga, a lo mejor no el gol, cuando consiga una situación de superioridad numérica. Entonces podemos crear, venga, 2 puntos y el gol, 1 si consigue la superioridad, 0 si no la consigues. Entonces, ¿qué queremos estimular de esta manera? No reforzar la idea de que siempre los jugadores consiguen el éxito de la tarea cuando se consigue el gol. A lo mejor el gol o el punto o el éxito se ha conseguido cuando se ha tomado la decisión correcta en una situación de juego requerido. Y eso puede estar relacionado con el tiempo que dejamos y en ese sentido estimular la rapidez para tomar esas decisiones. La incertidumbre va a estar relacionada a medida de queden o no queden identificados quién tiene la responsabilidad de determinadas cosas. Muchas veces, en determinadas situaciones de juego, tenemos claro que un determinado jugador es el que va a hacer el pase y otro el que tiene que estar en portería para rematar. A lo mejor lo que vamos haciendo es crear situaciones de incertidumbre donde no quede tan claro cuál es la responsabilidad de cada uno. El orden, al principio, cuando es más secuencial y son situaciones de juego más reducidas, es mucho más fácil identificar el orden de esas decisiones. A medida que hay más número de líneas y más jugadores, es mucho más complejo y por lo tanto más alternativo o más aleatorio dentro de unos parámetros que plantea el entrenador dentro del equipo. Y por supuesto, cuando llegamos ya a fútbol 11, el número de elementos a recordar es mucho mayor porque hay mucho más jugadores y más líneas. Y en cuanto al elemento de ejecución, aunque ya hemos visto que esto se centraría en el trabajo meramente técnico, estamos hablando del número de grupos musculares implicados. Estuvimos viendo que en primeras etapas iniciales queremos trabajar elementos de coordinación dinámica general. Eso va a implicar que hay que trabajar la coordinación global del cuerpo, porque al fin y al cabo el fútbol es la relación del cuerpo con el balón, con el compañero, con los adversarios. Debemos trabajar con aspectos como la estructura del movimiento. Aquí no lo manipulamos mucho, porque en cierto modo el fútbol se manifiesta de una forma global, pero sí que podemos jugar con la velocidad, la precisión y el nivel de fuerza requerido. En cuanto a la velocidad, podemos jugar, va a tener un impacto sobre la intensidad del juego. A medida que digamos que hay que conseguirlo en un tiempo determinado, va a haber una mayor intensidad. La precisión va a tener un impacto sobre un mayor nivel técnico a la hora de realizar la tarea. Y por supuesto, nivel de fuerza es una interpretación de la información propioceptiva que veremos en próximos vídeos acerca del feedback. Así, si hacemos un juego que comentamos precisamente en el primer bloque de contenidos, como pueden ser el fútbol golf, podemos crear para los niños una situación con distintos aros dentro del campo, que para poder avanzar de aro a aro ponemos un cono y hay que intentar dejar el balón dentro del aro o en un área más grande delimitada por conos. Eso va a permitir trabajar, por un lado, la precisión y por otro lado, el nivel de control de fuerza que tiene el niño para intentar poner el balón en esa zona determinada o dentro de ese aro. A medida que vayamos haciendo que sean más grandes las zonas donde puedan dejarlo, será más fácil. Cuanto más pequeño, más difícil. Y podemos manipular también la distancia a la cual se chutaría ese balón. Y por lo tanto, los requerimientos condicionales estarán relacionados con los aspectos de condición física, que ya saben que son fundamentalmente fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad, y que en el bloque de metodología del entrenamiento deportivo podrán ver con mayor detenimiento. Por lo tanto, en conclusión, tanto de este vídeo como del anterior, donde hemos hablado de las tareas, vamos a plantear algunas serie de consideraciones acerca de los criterios a tener en cuenta para el diseño de las mismas. En primer lugar, acerca de la libertad de acción. Debemos intentar que la organización permita a los jugadores que se muevan con libertad y puedan tomar decisiones durante el desarrollo de la actividad. Y cuando sea posible, es muy educativo dejar a los jugadores elegir los juegos, las tareas
los condicionantes de las mismas, y por lo tanto va a ir en la línea del fomento de estilos participativos que comentamos con los estilos de enseñanza. En segundo lugar, acerca de la mejora motriz, debemos asegurar un efecto fisiológico mínimo relacionado con los aspectos adicionales, desarrollando los contenidos relacionados, en este caso a nivel técnico y táctico, con el fútbol, y que también vimos que había otros a nivel psicológico. El tercero de los aspectos estaría relacionado con la resolución de los problemas motrices. Por lo tanto, debemos fomentar el desarrollo de lo que denominamos la inteligencia motriz, con tareas en las que el niño desarrolla su capacidad a través del movimiento. Estuvimos hablando con los estilos de enseñanza basados en la indagación, que debemos plantear tareas que superen lo que se llama la barrera cognitiva, donde sea el propio jugador que plantee soluciones para la resolución de las tareas planteadas. Integrar los ámbitos, todos los ámbitos de la conducta, donde además de la capacidad física y cognitiva, la tarea debe implicar elementos sociales y valores en forma de temas transversales. En próximos vídeos hablaremos de los elementos de interacción social o afectiva, porque ahora no estamos centrando solo los aspectos de un carácter más técnico. El quinto aspecto hablaría de la duración y la participación, en tanto en cuanto la tarea debe durar lo suficiente para que el alumno tenga un margen de asimilación personal, es decir, que los aprendizajes que conlleva se produzcan. A su vez, la organización debe permitir que la mayoría de los jugadores estén participando en la actividad. Hemos hablado alguna ocasión de lo que denominamos la teoría de la cuerda inclinada, y en etapas tempranas donde todavía los niños tienen mucho margen de mejora. Imaginen esta curva teórica, es tan importante que un niño que parte de aquí este margen de mejora, como uno que parte de aquí consiga un margen similar. ¿Qué va a pasar? Que a medida que vamos alcanzando el rendimiento, el margen de mejora va a ser mucho más estrecho. Y es ahí donde debemos buscar la especialización. Pero inicialmente debemos buscar el desarrollo multilateral de todas las habilidades técnicas y tácticas relacionadas con el fútbol. Debemos partir de situaciones reales, donde las tareas tendrán elementos significativos para el jugador con el fin de que se implique en la actividad con más motivación y por lo tanto tenga un aprendizaje mucho más significativo. Debemos adaptarnos a las capacidades del jugador para individualizar las tareas y permitir distintos niveles de actuación. Estuvimos hablando de la enseñanza, por ejemplo, trabajo por grupos, donde la complejidad de las tareas la podemos manipular en función del nivel de destreza del contenido técnico-táctico que estamos trabajando en ese momento. Debemos considerar el éxito que debe permitir la tarea, ya que el diseño, los objetivos planteados deben buscar que el jugador, sobre todo en etapas tempranas, debe experimentar la sensación de éxito de una u otra forma, si no a la larga puede crear motivación, que veremos en el próximo vídeo un poco cómo la interacción entre la percepción de la destreza que tiene el jugador con las demandas que le creamos las tareas puede tener un efecto negativo o negativo, y por lo tanto el jugador debe experimentar éxito para evitar la motivación y a largo plazo lo que sería el abandono deportivo. Debemos fomentar el respeto de las reglas, ya que van a permitir que los alumnos, o en este caso los jugadores, puedan participar en su elaboración. Pero el entrenador debe confirmar y debe ser el canalizador en la gestión de esas tareas. Pero sí que podemos dar responsabilidad al grupo para el diseño de algunas de esas reglas. Y por último, la sociabilidad, ya que la tarea lo que para Levas, uno de los principales pedagogos en enseñanza física del deporte, denomina sociomotricidad, porque existe cooperación y oposición. El fútbol, recuerden que es un deporte colectivo donde existe una cancha compartida, donde hay una dialéctica ataque-defensa entre dos equipos que cooperan los jugadores que en este caso tienen la posesión del balón contra un equipo que tiene la posesión del balón. Pues esa dialéctica nos va a permitir muchas veces crear situaciones de competición o de participación donde se vaya dando esa dialéctica, inferioridad numérica, para permitir todos los aspectos que hemos visto a lo largo de las tareas. Como conclusión, por lo tanto, vamos a intentar agrupar tareas por material, por organización y o participante. Uno de los elementos de una buena gestión de una sesión es que no estemos continuamente cambiando las tareas y una misma material, haciendo pequeños ajustes en cuanto al número de jugadores, a la dimensión del espacio, a que haya un balón más o menos. Vamos a poder trabajar con una misma estructura, muchos aspectos, manipulando de complejidad, que recuerden que no solo de ejecución, puede ser también perceptiva y decisional.
Debemos ir de menor a mayor complejidad de esos tres aspectos. Y hemos comentado a lo largo de este vídeo anterior cómo podemos ir manipulando los mismos y el impacto que van a tener sobre cada uno de ellos. Debemos modular la intensidad de las tareas. No está definida solo por el tamaño del espacio. Un mayor espacio podría permitir a veces incluso que la intensidad sea menor siempre que sea una equilibrada del mismo. Por lo tanto, rompan esa idea de que un mayor espacio va a tener una mayor intensidad. A veces un pequeño espacio con muchos límites en cuanto a la participación, el número de toques, puede hacer que la intensidad y por lo tanto el trabajo más anaeróbico sea muy alta. Y por lo tanto la tarea hemos dicho que esas partes o unidades que componen la sesión. Y por lo tanto debe estar al servicio del entrenamiento integral. Y por lo tanto utilizarla para poder trabajar todos los aspectos basados en ese entrenamiento integral. Así, las preguntas que planteamos para reflexionar y controlar los contenidos aprendidos con este vídeo o con este tema, en primer lugar les planteamos que se cuestionen sobre qué aspecto del juego incide la presencia de un mayor o menor número de jugadores. En segundo lugar, les invitamos a plantear una tarea donde la posición de partida y la forma de los jugadores recuerden ejemplo en cuanto al juego de los relojes y la orientación del campo visual. Y en tercer lugar, les preguntamos cómo podrían variar algunas de las propiedades perceptivas para el seguimiento y control del balón en fútbol. El balón jugando con el tamaño, la forma, el color, el peso, la textura, nos va a permitir trabajar muchos aspectos relacionados con la capacidad perceptiva, incluso a veces decisional. Con todo, finalizamos este tema sobre las tareas y en el próximo abordaremos ya los aspectos más relacionados con la interacción con el grupo. Etapas de iniciación y de enseñanza del fútbol debemos fomentar más la participación que la competición y por lo tanto el incremento progresivo a lo largo del proyecto de aprendizaje del número de jugadores en la composición de los equipos y las situaciones reducidas de entrenamiento va precisamente en esa línea, porque a medida que tengamos más jugadores vamos a tener una menor participación sobre el balón de cada uno de ellos, mientras que en iniciación, que queremos crear mucho tiempo de práctica, tendremos los jugadores que participan continuamente y por lo tanto mayor intervención sobre el balón. Y aquí por lo tanto también tendríamos que analizar la presencia del portero. A medida que hemos ido avanzando en las distintas categorías de juego, ya vamos buscando la especialización, pero la presencia o no de portero no es siempre fundamental. Podemos crear situaciones de juego donde tengamos En este vídeo, que sigue como continuación del anterior, seguiremos comentando aquellos aspectos que podemos manipular acerca del diseño de las tareas. Por lo tanto, si bien en el anterior estuvimos hablando del espacio, del tiempo, de las reglas y de los materiales, en este tema o en este vídeo nos vamos a centrar en cuanto al número de jugadores, las condiciones en las cuales se realizan las tareas, los elementos de comunicación utilizados, los medios técnicos y tácticos empleados, si bien sobre ellos haremos referencia en algunas ocasiones a lo que vimos en el primer bloque de contenido donde se abordaron los distintos elementos de trabajo en función de las etapas de desarrollo o del proyecto de aprendizaje. Y por último, analizaremos algunos aspectos en cuanto a los factores de complejidad a nivel perceptivo, decisional y de ejecución. En cuanto al primer aspecto, que son los números de jugadores, hablamos que podemos jugar en tanto al número como a la forma de intervenir. Así pues, podemos aumentar o disminuir el número de jugadores tanto en las tareas como en los equipos, incluso variando la forma en la cual participarían para crear, en este caso, situaciones de igualdad, superioridad o inferioridad numérica. Además, uno de los recursos que podemos tener es la utilización de comodines. En fútbol es muy frecuente, podríamos utilizar tareas de aprendizaje donde podemos tener a un jugador que queremos desarrollar una mayor participación en el juego, un mayor trabajo, porterías reducidas y donde el avance con el control del balón para intentar meter el gol en una portería pequeña de 1,5 metros, 2 metros o 1 metro incluso para puntuar, haría que el control y la posesión del balón sea mucho mayor y por lo tanto haya que llegar hasta el último punto para poder conseguir el objetivo del juego. Por lo tanto, estos aspectos que hemos visto, vamos a analizar ahora cuál es el impacto que tendría sobre la complejidad de las tareas. Recuerden que la complejidad es aquel aspecto objetivo que nosotros
afectamos sobre el diseño de las tareas, mientras que la dificultad es una percepción más subjetiva que tiene el jugador sobre las mismas. Pues bien, en cuanto al número de jugadores, iremos, como hemos dicho, de pocos a muchos, e iremos de situaciones de superioridad a inferioridad perceptivo. Un fomento de la toma de decisiones, podemos utilizar jugadores comodines que sirvan de enlace en la transición de ataque y defensa en un juego de dos equipos o dos subequipos que compiten en una misma tarea. Así, ese jugador comodín servirá y tendrá que desarrollar continuamente aquellas acciones de posicionamiento en el terreno de juego para saber cómo contribuir a la acción de ataque o de defensa dependiendo del rol que tenga que asumir, o si viene siempre de ataque, en cuanto a la distribución o posesión del balón. El número de jugadores nos va a permitir también favorecer la participación o la competición. De esta manera, la dinámica en la cual se interviene sobre el balón va a fomentar cada una de ellas. Vimos en el primer bloque de contenidos que en las primeras